Muy buenas noches, comunidad. Siendo el día 17 de diciembre del 2025, iniciamos la ponencia magistral a través de la siguiente frase. Cada situación del abogado es un ladrillo con el que se construye su reputación. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es señor Camaricelo Guamán Díaz, en calidad de moderadora. Le doy la bienvenida a la sesión número 13 del Diplomado Especializado de Derecho Procesal Penal, Prueba y Litigación Oral, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que nos son representar a una destacada profesional del ámbito jurídico. Hablamos de la doctora Yané Yandira Zapa Oruro, quien va a disertar el tema Estrategias efectivas para la elaboración de alegatos de clausura. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Yané es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguaje y Literatura, egresada de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó como asistente judicial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Fue abogada de la Procuraduría del Poder Judicial y actualmente labora como abogada del estudio jurídico Loza Ábalos. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudio, estimada doctora. De igual manera, comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para que se pueda dar la disertación de la presente clase. Como regla número 1, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros. Como regla número 2, se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Como regla número 3, activar la opción de levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se le indique y desactivarla luego de participar. Y como regla número 4, las preguntas formuladas en clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Dejando todo recalcado, lo dejamos con la ponente. Le cedo la palabra, estimada doctora. A ti mismo le voy a ayudar a compartir los PPTs. Muchas gracias. Estos PPTs los vamos a compartir en PDF cuando termine la sesión, así que no se preocupen por esta información. Bien, este temita es muy interesante, así que voy a empezar con el agradecimiento por la invitación. Espero poderles compartir lo que la experiencia en sí a través de los años como abogada litigante me ha dado y también una vista desde lo que sería la propia entidad, esto es el Poder Judicial, porque como escucharon en mi hoja de vida, también he trabajado como asistente de juez y eso me ha permitido poderles dar también algunos tips que como abogados, pues, puesto que ahora ya estoy en el otro lado como abogada litigante, me he dado cuenta que me pueden servir y obviamente también les puede servir a ustedes. Entiéndase que en este caso ya estamos en la etapa de juzgamiento, la tercera etapa de nuestro proceso penal. Previo a pasar, hay un nexo y me parecería muy importante antes de comenzar a hablar de los alegatos de clausura, que es la parte final de lo que es la etapa de juicio. Y es parte fundamental dentro de esta tercera etapa, hacerles el comentario por una audiencia que he tenido hace poco y que estoy viendo que ya más abogados están impugnando este temita de los autos de enjuiciamiento. Entonces, voy a comentarlo brevemente y de ahí, porque les puede servir, considero yo, y podemos compartir la información. Igual las preguntas también, si es que no las respondo ahora, déjenla en la cajita de los comentarios o al final ya nos damos un tiempo para poder conversar. Ustedes saben que previo a entrar a la etapa de juzgamiento, culmina la etapa intermedia con un auto de enjuiciamiento. Ese auto de enjuiciamiento, pregunta, ¿puede ser impugnado? ¿Puedes apelar un auto de enjuiciamiento? Según la última modificatoria de octubre del año pasado en nuestro Código Procesal Penal, sí se puede impugnar, sí se puede cuestionar un auto de enjuiciamiento. El artículo 353 del Código Procesal Penal nos habilita poder hacerlo, pero únicamente, y esto es lo que les quiero dejar ya que voy a entrar a la etapa de juicio. Como ustedes saben, este autoenjuiciamiento es la resolución que va a ser el nexo entre la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Si ustedes bien saben, cuando una defensa plantea una apelación, sus pretensiones pueden ser,
nulificantes o pueden ser revocatorias. ¿De qué estamos hablando? Si la resolución cuestionada tiene un defecto, un error de derecho, un error de hecho, esto es, de manera equivocada el juez de primera instancia ha valorado una prueba o la norma ha sido motivada o en base a la norma y de manera equivocada. Estamos hablando de un error de derecho y en el anterior caso de un error de hecho. Entonces la pretensión es revocatoria. Esto es, se pide que se reforme la decisión del juez y se revoque. Entonces, reformándola, por ejemplo, te declare fundado, ¿no? O infundado, dependiendo de lo que estás pidiendo. Pero hay otra pretensión que es una pretensión nulificante. Esto es cuando hay un vicio, por ejemplo, y el más típico, ¿no? El vicio de motivación. Motivación aparente, motivación incongruente, motivación inexistente. El típico, porque hay otro tipo de vulneraciones graves. ¿Y esto a qué me lleva? A pedir o a tener una pretensión nulificante. Entonces, hay dos tipos de pretensiones, nulificante y revocatoria. Cuando nosotros impugnamos un auto de enjuiciamiento, este auto de enjuiciamiento debe únicamente ser cuestionado en el extremo de la imputación. ¿Qué es? Y esto es importante porque con esto ustedes están yendo a juicio. Ustedes van a hacer esos alegatos de apertura y al final esos alegatos de clausura, que es de lo que hemos venido a hablar el día de hoy. La imputación es lo que le está atribuyendo el Ministerio Público a tu patrocinado, al imputado, al procesado. Entonces, la oportunidad que se tiene de poder cuestionar lo que se cuestionaría en un control formal, aspecto de la imputación netamente, se puede hacer cuando se apela el auto de enjuiciamiento. ¿Correcto? Entonces, tengan en cuenta, colegas, que el 353, efectivamente, desde el año pasado nos habilita a poder impugnar los autos de enjuiciamiento, deben ser únicamente en el extremo de la imputación y con una pretensión nulificante. Si quieren más detalle, también, si me lo solicitan, yo puedo compartir los dos precedentes. Precedente de Susana Villarán, que en su caso también se apela a auto de enjuiciamiento, y el caso de del expresidente Castillo. Hay un exministro que apela también el auto de enjuiciamiento y para él se lo otorgan. Y ahí precisan que en el caso de Susana Villarán, y tanto en este caso, precisan que únicamente se puede cuestionar imputación, no se puede cuestionar otra cosa. Si tú quieres cuestionar tema probatorio, no vas a poder, nada más es la imputación. Ya, entonces ahí si gustan, tengo la resolución de Susana Villarán. Ya, entonces ahí si gustan, les puedo compartir. Y es así que pasamos al juicio, a la etapa de juzgamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya saben ustedes que nosotros, evidentemente, vamos a ver en la etapa de juzgamiento, vamos a comenzar con los alegatos de apertura y ustedes, estoy segura que con los docentes anteriores ya han tenido desarrollo de esto, de lo que serían los alegatos de apertura y la etapa probatoria. Entonces, conmigo vamos a trabajar lo que sería los alegatos de clausura. La verdad, acá importante manejar las técnicas de litigación oral y como están viendo ustedes en la primera diapositiva, vamos a definir desde mis palabras y desde lo que em, en realidad en esencia viene a ser un alegato de clausura. Un alegato de clausura viene a ser la última oportunidad que tiene el abogado, que tiene la defensa técnica para poder explicar su tesis de defensa, su versión del caso. ¿A quién? Al órgano jurisdiccional, al juzgador. Antes de que ya sea el colegiado, ya sea el unipersonal, dependiendo del caso que tengan ustedes, pueda deliberar respecto a la decisión. Entonces, como pueden ver ustedes en la diapositiva, hay que armar un rompecabezas. Se debe unir todas las piezas del juicio para que de esta manera se pueda contar una historia convincente. Hay que tener en cuenta lo que yo les pongo debajo de la oportunidad en la diapositiva. Les digo,
Tanto en el alegato de apertura y en el examen de testigo no se ha producido la completa presentación de la prueba, porque recuerden que en la etapa probatoria, que viene a ser el intermedio de la etapa de juzgamiento, no se presenta de forma total la prueba. Entonces, el abogado lo que va a hacer es sugerir las conclusiones al tribunal acerca de la prueba presentada. Y aquí lo que se va a ensamblar es todas las piezas del rompecabezas que se van armando con la presentación de la prueba. Por ejemplo, ¿no? Yo les comento en algún juicio en el que participé, yo honestamente ya veía el caso perdido. Veía el caso perdido. Este era un caso de lesiones culposas por accidente de tránsito. Cuando yo lo miraba, ustedes saben que las lesiones culposas por accidente de tránsito al final terminan con una pena suspendida, ¿no? Entonces, si es pena suspendida, como no nos hacemos mucho problema porque ya vas a tener que ir a firmar cada mes, vas a pagar una reparación civil, pero en este caso, y era muy lamentable, me comentaba mi cliente que lo único que él, en lo único que sabía trabajar era siendo taxista, porque era taxista. Solamente podía. Y ustedes saben que de manera accesoria a la pena suspendida que te den y al pago de reparación civil, también te suspenden la licencia. Y a él se le iban a suspender por 6 años, me parece. Entonces, me decía, doctora, si hay alguna oportunidad de poder luchar eso, por favor. O sea, el señor, este, me dio, digamos, me preguntó, claro, yo como defensa cumplí en decirle, ¿sabe qué, señor? Podemos hacer esto, tenemos el tema de la pena suspendida, yo puedo llegar a la conclusión anticipada. Ustedes saben que la oportunidad es antes del inicio de juicio, pero ¿qué sucedía? Y yo tomaba en cuenta, ¿no? Y esas cosas como abogados también tenemos que tomar en cuenta. Cuando estábamos en etapa intermedia, yo había planteado un sobreseimiento. Y la fiscalía no se había opuesto a ese sobreseimiento, pero el juzgado no lo aceptó. Y así nos fuimos a juicio. Entonces, y atendiendo al tema de la licencia, es que yo lucho, ¿no? Y digo, ya vámonos a juicio. Y ya cuando estaba haciendo los alegatos de clausura, obviamente ustedes en los alegatos de apertura saben que lo que hacen es la promesa de lo que vas a demostrar. Esa es la promesa de lo que tú vas a demostrar en juicio. Cierto. Ya cuando se han actuado las pruebas y todo, llegamos a los alegatos de clausura y ahí tú vas a dar tu versión. Y acá un tema interesante. Esto era, como les digo, lesiones culposas. Es uno que siempre me acuerdo por cómo es que se le dio vuelta al caso en alegatos de clausura. ¿Por qué les digo que siento que di la vuelta en los alegatos de clausura? Cuando haces la promesa, dices, se probará tal cosa que es en los alegatos de apertura, ¿no? En mi caso de lesiones culposas, habían, era un choque doble. Dos autos habían chocado y ustedes saben que hay una pericia que dice quién ha tenido el factor predominante para ese choque. O sea, tú no cumples las reglas de tránsito, pero en términos sencillos que ustedes me entiendan, alguien tiene la culpa, digamos, de manera principal y el otro de manera secundaria. Entonces, a ese le dicen factor predominante, al que tuvo la culpa, digamos, una mayor culpa y al otro factor contribuyente, quien tuvo una menor culpa, ¿no? Entonces, mi patrocinado no era un factor predominante, no era un factor predominante. Y yo prometí, voy a demostrar que mi patrocinado actuó de conformidad al reglamento de tránsito y que no tuvo culpa en ese accidente. Por el contrario, la otra persona, a quien la pericia así decía que tiene un factor predominante, tuvo la completa culpa de ese accidente y causa de ello, pues, es que se atropelló a una policía, todavía me acuerdo, de tránsito. Cuando tú prometes eso, te vas a juicio a interrogar a los testigos. Hasta el momento de los alegatos de apertura, yo no tenía cierta información que yo fui sacando cuando ya hicimos el interrogatorio a los testigos, ya en la actuación probatoria. Con esa información que logré yo en la actuación probatoria, en el interrogatorio de los testigos, es que yo armé un excelente alegato de clausura, porque salía de la propia información de los testigos que habían presenciado el hecho y hasta de la propia agraviada, que mi patrocinado en realidad sí había respetado las reglas de tránsito.
Y más aún teniendo en cuenta que el factor predominante del accidente lo tuvo el otro procesado, mi patrocinado fue absuelto en ese caso. Y por eso es que yo digo, ¿no? Esta es la última oportunidad que el abogado tiene para poder explicar su versión de los hechos, su versión del caso. Tú ya tienes todos los insumos que has conseguido en la actuación probatoria y lo que has prometido en tus alegatos de apertura. Y con todo lo que tú has conseguido, armas ese rompecabezas, unes todo y sacas tus propias conclusiones y se las das, se las pones en la mesa al órgano jurisdiccional. Por eso es que yo les digo, aquí ensamblan todas las piezas del rompecabezas que se ha venido armando a través de la presentación de la prueba. Y no solamente eso, porque yo recuerdo que lo cuestioné en una etapa intermedia, ya les he dicho que en ese caso, en el sobreseimiento, la fiscalía no se opuso y el juzgado no me aceptó. Por ejemplo, la pericia, y a pesar de que yo, porque ese caso yo lo asumí ya en etapa intermedia, no teníamos una pericia de parte, solamente teníamos la pericia de la fiscalía. Muy interesante ver errores formales incluso. Sabían, y les digo, y yo lo hice notar, ¿no? Se suponía que estaban identificados los dos vehículos. A la placa del vehículo de mi patrocinado, era un hasta HVO, algo así me acuerdo. Este, había otro número de placa. O sea, claro, es un error formal, claro está. Pero si ni siquiera se tuvo la delicadeza de poder identificar en concreto cuál era el vehículo, ¿cómo podríamos darle fiabilidad a esa pericia? Son cuestiones que incluso yo lo dejé pensando al magistrado, recuerdo. Y bueno, eso y aunado con todo lo que habíamos obtenido dentro de la declaración de los testigos, sumó bastante para poder tener una absolución en ese caso. Entonces, por eso les digo que esta es la oportunidad que tiene un abogado de explicar su versión del caso de manera convincente para poder lograr, como por ejemplo en este caso, una absolución. Vámonos ahora sí con la siguiente diapositiva. Los alegatos de clausura tienen objetivos y yo en la diapositiva le presento tres de estos objetivos. El primero es captar la atención. Recuerden, ustedes como abogados deben de hacer brillar su poder de la persuasión en este caso. Segundo, solvencia fáctica, jurídica y probatoria, porque como les dije en la diapositiva anterior, ustedes van a empezar a unir todos esos insumos para poder crear argumentos sólidos y convincentes, mostrando de esta manera las conclusiones que necesitarán para tener una pretensión fundada. En este caso, pues la absolución de su patrocinado. Es como imaginar que cada testigo es una pieza, cada documento es una pieza, cada pericia, si es que hubiera, es otra pieza. Entonces, las piezas que no quedaron claras, que estuvieron mal encajadas, que se contradicen, que faltan, deben de ser unificadas en este momento. Esa es la oportunidad. Por ejemplo, ¿no? La fiscalía presenta a un testigo A que dice una versión de los hechos y el testigo B dice algo distinto. Y es más, con la pericia de la fiscalía no se confirma nada de lo que han dicho estos testigos. Entonces, las piezas existen, pero no forman una imagen coherente. ¿Y quién tiene que hacer resaltar esto? O sea, claro, dependiendo de qué parte de quién estés. En este caso, parte del procesado. En mi caso, ¿no? Como les comenté, decía la agraviada en su declaración inicial que había visualizado que mi patrocinado conducía y debía de o se había pasado la luz roja. Y entonces yo le pregunté porque ella no dijo o no se evidenció en qué momento había sucedido esto. Al final, cuando ya hicimos el contrainterrogatorio, ella dijo, no estoy segura. Y en realidad por el impacto no pude verlo, porque yo por la posición que me encontraba estaba dándole la espalda al semáforo. Entonces, ¿cómo iba a ver ella que mi patrocinado se había pasado la luz roja o no se había pasado la luz roja? Y tanto más que vuelvo y repito, la pericia no demostraba eso, porque la pericia decía que quien tuvo el factor predominante en el accidente fue el otro procesado.
Y no solamente eso, sino que uno de los testigos, que era otro policía de tránsito, afirmó que vio que la única parte que había cometido una infracción era el otro imputado. Entonces, si se me hubiese hecho caso desde la etapa intermedia, ni siquiera hubiéramos tenido que llegar a juicio, pero lamentablemente se dio. ¿Y dónde se evidenció esto? Ya cuando fuimos a los alegatos de clausura. Entonces, como conclusión para el juez, con todo lo que les estoy señalando, se arma ese rompecabezas con las piezas sueltas y obviamente no le va a permitir condenar. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, esos deberían ser los objetivos que ustedes tengan marcados dentro de los alegatos de clausura. Entonces, ténganlo en cuenta. Aquí estoy poniendo y organizando la información respecto de la importancia de un alegato de clausura. Un alegato de clausura tiene una naturaleza facultativa u obligatoria, es la pregunta. ¿Facultativa u obligatoria? El alegato de clausura, según Padilla y Elías Puelles, es el primer y único ejercicio argumentativo de juicio en el sentido de analizar el caso. La respuesta es que es obligatoria la presentación de alegatos de clausura ¿de qué partes? De la fiscalía y de la defensa. La apertura es una promesa de futuro y la clausura es como una rendición de cuentas. Aquí puedes contrastar con fuerza eso. La apertura viene a ser la expectativa, como les decía al inicio, lo que prometo que voy a demostrar en este juicio. Y la clausura, verifiquemos si he cumplido con esa promesa. Por ejemplo, si en una apertura dije que el testigo presencial vio directamente los hechos, en la clausura yo debería de responder si realmente lo vio. Como les dije, ¿no? En mi caso, eh, la testigo, que era, en este caso, era la agraviada, y el testigo, que en ese caso era su compañero, la agraviada estaba dando la espalda al semáforo. ¿Cómo pudo ver si mi patrocinado se pasó la luz roja o no se pasó la luz roja? Ahora, ¿con qué iluminación? Si hay contradicciones, dependiendo del caso que tuvieran. Y si esa promesa no se cumple, ¿el juez puede hacer suposiciones para complementar estos vacíos? No. ¿Cómo lo vas a convencer? En tus alegatos de clausura. Vámonos con la diapositiva número 4. Esto sería, colegas, la importancia del alegato de clausura. El juicio como un rompecabezas. El alegato de clausura es el primer análisis integral del caso. Antes, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto? Solamente partes. Aquí es importante tener en cuenta el esquema que yo les planteo en la diapositiva. Este gran rompecabezas, caja de presentación de rompecabezas, alegatos de apertura. Es como que tú tuvieras una cajita de rompecabezas, vas a armar tu caja del rompecabezas y tú, estos son los alegatos de apertura. Acá está, lo presento. Armas tu rompecabezas en el alegato de clausura. ¿Con qué? Lo que les dije, la producción probatoria a lo largo del juicio. El alegato de clausura es lo que nosotros hemos logrado demostrar al finalizar el juicio. ¿Sí? Es el único momento donde los hechos, prueba y derecho se van a concatenar al mismo tiempo. Por ejemplo, antes, nosotros qué hacíamos en la actuación probatoria o incluso antes, ¿no? Analizamos las declaraciones aisladas. Cuando tú das tus alegatos de clausura, concatenas, unes, analizas de manera conjunta todo. Mi patrocinado cumplió con las reglas de tránsito a cabalidad, no infringió ninguna, como se señala en la imputación que pretende atribuirle el delito de lesiones culposas. Porque la propia agraviada ha demostrado en su declaración, ha referido en su declaración que le estaba dando la espalda al semáforo. ¿Cómo era posible que ella pudiera ver si se encontraba en rojo o en verde al momento del accidente? Si refiere también el testigo presencial de los hechos, su colega que se encontraba trabajando en ese momento junto a ella,
que a la única persona que vio que infringió la regla de tránsito fue el otro procesado. ¿Cómo se puede tener en cuenta esto si otro testigo ha referido que incluso mi patrocinado se bajó del vehículo y la acudió, la llevó él mismo al hospital? Claro, tú vas juntando todo lo que dijeron los testigos y la pericia del Ministerio Público es determinante cuando dice que el factor predominante de ese accidente lo tuvo el otro procesado, no mi patrocinado. Y si hacemos una revisión del nexo causal, ya, bueno, todo el tema de derecho. Por eso que les digo, aquí se juntan los hechos, el tema probatorio, el propio derecho, la propia norma, la propia jurisprudencia, lo que tú quieras, todo, todo en ese momento, desde una versión integral. ¿Sí? Bien, entonces, por eso digo un juicio como un rompecabezas. Creo que es, es un ejemplo en el que también nosotros trabajamos en el estudio y que la doctora, esta idea de rompecabezas no es mía, es de la doctora también, con la cual yo trabajo, mi jefa. Y así creo que es la manera de poderlo entender mejor. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. A ver, ya. Alegato de clausura es una propuesta de sentencia. En ese estamos, ¿no? ¿O no? A ver, Dios mío santo. Ya. Exacto. Alegato de clausura es una propuesta de sentencia. Ya. Recuerden ustedes lo que les decía yo al inicio. ¿Qué es lo que yo voy a decir en estos alegatos de clausura? Mi teoría. Cuando ustedes asumen la defensa de un caso, lo primero que tienen que hacer es conocer la tesis del fiscal. ¿Qué es lo que dice el fiscal? El fiscal dice que el conductor A del vehículo tal, el día tal, en el lugar tal, infringió una norma de tránsito y a causa de ello se produjo un accidente del cual resultó lesionada la persona B, la agraviada. Los elementos de convicción para sostener esta imputación son tales, tales, tales. Pericia, acta, declaraciones y todo lo que ustedes quieran. Esa es la hipótesis que maneja el Ministerio Público. Y si ese caso llega a ustedes o cualquier otro caso, lo que corresponde hacer de manera inmediata es tener su propia teoría de defensa, su propia tesis, más conocida como la teoría del caso. Y algo que dice mi jefa siempre es, la única forma de poder tener esa teoría del caso, de poder ir bien preparado a una audiencia es conoce tu caso. Si no conoces tu caso, no puedes armar una teoría de caso. Y con esa teoría de caso, tú vas a manejarte a través de todo el proceso. Tú tienes que ir con esa tesis de defensa hasta el final, donde vas a poder demostrar realmente, va a ser en estos alegatos de clausura si es que llegas a juicio. Por eso es que yo les pongo ahí, la teoría de caso debe ser exhaustivo y va a destacar obviamente nuestra tesis de defensa. Nuestro proyecto de sentencia debe tener cada uno de los aspectos que hemos postulado y mostrado, y es importante enfatizar la forma estructura que debería tener nuestro proyecto de sentencia, y que viene a ser evidentemente el alegato de clausura. Padilla y Elías Puelles dicen, ya vimos la película, todos vimos la película, pero lo que yo pretendo es que el juez recuerde especificaciones de aspectos de las declaraciones dadas, de los documentos presentados, a partir de los cuales su razonamiento llevó a una conclusión favorable, que el acusado es culpable o que nuestro cliente es inocente. Para yo poder nutrir mi teoría de caso, si es que asumo, cuando está, por ejemplo, en una investigación, tendré que proponer actos de investigación, yo misma presentar pruebas, presentar, claro, si es que están en investigación, justificando la utilidad, la pertinencia, ustedes saben todo eso en la investigación. Si es que ya lo asumes en una etapa intermedia, tienes, cuando vas a absolver el requerimiento acusatorio, este plazo de 10 días para poder absolver
cuestiones formales, pero cuestiones sustanciales también, y dentro de ello, lo que es la presentación de pruebas para un eventual juicio. Si ya lo asumes cuando este plazo concluyó, este plazo de 10 días que tienes para absolver el requerimiento acusatorio, pues tienes la oportunidad en la etapa probatoria de la etapa intermedia de postular, de presentar prueba complementaria. Claro, justificando por qué recién la estás presentando. Y lo más válido es que digas que esta prueba apareció con fecha posterior a la emisión del requerimiento acusatorio. O sea, realmente como prueba complementaria y atendiendo a que no debe ser tan estricto este tema del plazo, pero lo es, también justificar por qué es tan importante que te acepten. Y si te la rechazan, pues tienes la etapa del juicio para poderla presentar, pero ahora como prueba nueva, donde también vas a poder y vas a tener que justificar. Ya cuando estás en juicio, con todos estos insumos y lo que tú obtengas de la actuación probatoria, vas a tener solidez para poder expresar esa tesis de defensa, tu teoría de caso como abogado, pero con todos los insumos que tú has ido obteniendo desde el momento que hayas asumido el caso. O sea, no todos los casos, siendo honestos, los asumimos en investigación, que sería lo ideal. Entonces, las partes terminan cambiando cuatro, cinco y hasta seis o más, ¿no? Ustedes me entienden, más veces de abogados. Y claro, están en su derecho. Pero bueno, esa sería mi visión, por lo cual yo, antes de que termine esta parte, el alegato de clausura es una propuesta de sentencia. Tal vez es un poco atrevido de mi parte decir, ¿no? Esto, pero cuando hacemos referencia a que el alegato de clausura es una propuesta de sentencia es porque básicamente la esencia de la decisión que vaya a tomar el órgano jurisdiccional de verdad radica en los alegatos de clausura, porque este es el momento estelar en la que tú lo convences o no lo convences. Y atendiendo a eso, van a armar un proyecto, porque recuerden ustedes que las sentencias tienen un plazo entre una audiencia y otra audiencia porque se corre el riesgo de que se frustre y eso es causal de nulidad. Y honestamente, y como una persona que ha trabajado en el Poder Judicial, yo les digo, desde el momento que inicia las audiencias de juicios, ya el magistrado junto con sus asistentes van armando el proyecto de lo que sería la sentencia. Y lo único que van haciendo, y les digo honestamente, y esto es lo que no dice el código, y esto es lo que no dice la doctrina ni la jurisprudencia, esto es lo que les digo desde la experiencia. El magistrado lo primero que tiene que hacer es revisar, a ver, cuáles son los principales actuados, porque ustedes saben ya que hay un expediente judicial. En ese expediente judicial ya va a estar todos los actuados más importantes de ese caso. Siempre va a tener que leer porque ya va con una idea. Ya va con una idea de ese juicio, una idea que tú tienes que revertir, que tú tienes que cambiar, claro, si es que es desfavorable para tu patrocinado. Y por eso yo les pongo en esta diapositiva, el alegato de clausura es una propuesta de sentencia que tiene que ser tan convincente como, claro, si eres la defensa de la parte procesada, imputada, consigas la absolución de esta. ¿Sí? Ya, listo. Vamos con la siguiente diapositiva entonces. ¿Cómo se organiza un alegato de clausura? La premisa esencial, todo gira alrededor de la teoría de caso, de tu tesis de defensa que hiciste y que les he comentado, qué es lo que tú has armado cuando has asumido el caso. ¿Sí? Bien, como todo gira alrededor de estos alegatos de clausura, ustedes lo que tienen que tener son proposiciones fácticas, el hecho. La fiscalía dice, como en el caso que les he estado poniendo de mi patrocinado un ejemplo sencillo, obviamente, muy distinto ya cuando estás hablando de lavado de activos, de organización criminal. Tienes que, no sé si ustedes han escuchado eso, la brevedad es el manjar de los jueces. Y ser didáctico en estos casos también es muy importante porque tampoco es que te den todo el tiempo del mundo. Y yo les aconsejo que ustedes puedan organizar su alegato de clausura de la siguiente manera: proposiciones fácticas, armen así sus alegatos de clausura. Proposiciones fácticas,
proposiciones jurídicas y los aspectos probatorios. Obviamente, en los aspectos probatorios tomaremos en cuenta lo que se ha obtenido en la actuación probatoria, solamente lo que se ha obtenido en juicio. Y ahí se vale argumentar. Ahora, un pequeño ejemplo, por favor, para ver cómo podemos armar este alegato de clausura. Miren, importante. El Ministerio Público, en el ejemplo del básico y súper sencillo que les estoy poniendo de accidente, lesiones culposas por accidente de tránsito. La fiscalía dice que mi patrocinado infringió reglas de tránsito y producto de esto se produjo un accidente que le generó lesiones a la parte agraviada. Esas son las proposiciones fácticas del Ministerio Público. Pero ¿cuáles son las proposiciones fácticas que tú manejas en tu teoría de caso, en tu tesis de defensa? El día de los hechos, mi patrocinado no infringió ninguna regla de tránsito, se dirigía hacia tal lugar y fue investido por el otro vehículo y como consecuencia de esto se produjo un accidente de tránsito. Esto no tipifica como un delito por tales razones y se puede acreditar con la declaración y empiezas con los elementos más fuertes que tengas, porque si yo te digo, o sea, ¿con cuál vas a ir en el caso que les estoy poniendo? ¿Con la declaración de la agraviada? ¿Con la pericia? ¿La declaración del testigo? Claro, hay un acta y en ese acta dice solamente que, en el acta de los hechos, solamente dice que hubo un accidente, pero no dice quién ocasionó el accidente, qué es lo que pasó, o sea, normalmente es muy genérico. Pero todo comienza con, oye, ¿qué pasó? ¿No? Ay, y la agraviada va a decir, "Ah, me atropelló tal persona, tal persona. Ya. Y ya hemos dicho que ella cuando estamos haciendo el interrogatorio a la parte agraviada dijo que le estaba dando la espalda al semáforo. Entonces, ¿es cierto que mi patrocinado infringió una norma? ¿Dónde dice que infringió una norma? Según lo que dijo la agraviada. Y en la pericia. Pero en la pericia en realidad lo que decía era que quien infringió la norma de tránsito era el otro procesado. Todas estas ideas que les estoy dando concatenadas en esos alegatos de clausura. Pero dentro de todo lo que yo les he dicho, tiene estas proposiciones fácticas, jurídicas y aspectos probatorios. Claro está, desde el que tenga más peso hasta el que tenga menor peso y te sirva para complementar tu tesis de defensa. ¿Sí? Bien, vámonos con la siguiente diapositiva. Aspectos esenciales en la elaboración de los alegatos de clausura. Muy importante tener en cuenta por qué mi posición es mejor que la de la otra parte. Y en el caso que yo les estoy poniendo, pues sería la del Ministerio Público. Porque mi posición es más sólida que la de la Fiscalía. Y ahí tú dices por qué tienes la razón. Segundo aspecto importante que deberían tomar en cuenta, colegas. Mi posición alcanza el estándar probatorio exigido y es inevitable que a ello les tenga que mencionar la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que sí nos pone y sí nos exige un estándar probatorio. No basta con que la posición sea mejor que la otra. Dime cuál es tu prueba. Tú me planteas un hecho Ministerio Público, dime cuál es la prueba, porque la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y es él quien lo tiene que probar. Claro, en nuestro derecho penal peruano es al revés, ¿no? Porque la mayoría de veces, y pese a que sí, la ley orgánica exige al Ministerio Público que ellos acrediten, al final quien tiene que terminar probando su inocencia es la parte procesada. Pero bueno, sentencia plenaria casatoria 1/2017 nos plantea y nos señala cuál es la exigencia probatoria, más aún cuando estamos hablando de sentencias condenatorias. Siguiente aspecto, construir a partir de las promesas ofrecidas que no fueron cumplidas por la contraparte. Ahí debemos resaltar la debilidad de nuestra contraparte. No debemos olvidar el tema que nos acompañó durante el proceso penal. En el caso que les estoy poniendo como ejemplo, mi contraparte es el Ministerio Público.
El Ministerio Público dice que mi patrocinado tuvo responsabilidad en el accidente de tránsito que le ocasionó lesiones a a esa policía. Pero al momento de presentar su prueba y cuando hizo las preguntas respectivas a la parte agraviada y al testigo, no consiguió obtener la información que prometió para probar su imputación. Entonces ahí tenemos un problema. Y aconsejable, como yo les estoy señalando en, en esta diapositiva, es que debes de resaltar esa debilidad de la otra parte. Siguiente aspecto importante, construir argumentos sobre lo que se ha actuado en juicio. No podemos construir argumentos a partir de información que no haya sido. Eso sí, es como que yo les dijera, estoy dando mis alegatos de clausura y mi patrocinado es inocente porque los testigos dijeron tal cosa, porque la pericia dice que el factor predominante lo tuvo el otro procesado. Además, la pericia de parte que nosotros tenemos, y es imposible que tú hagas referencia o hagas mención a una pericia de parte, porque esa pericia de parte nunca fue ofrecida, no forma parte del expediente por igualdad de armas y el respeto al derecho de defensa. Obviamente, la otra parte no tiene conocimiento y no ha tenido la oportunidad de poderla objetar en su momento. Entonces, los únicos insumos que ustedes pueden utilizar es lo obtenido en juicio. O sea, tengamos claro eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el contenido de los alegatos de clausura, en conclusión, argumentación, derecho y tema. Nosotros en el estudio siempre manejamos. ¿Cuál es el tema? Un tema que debes de manejar, algo así como el título de tu teoría de caso, ¿no? Porque una cosa es que nadie haya visto a una persona infringir una norma de tránsito, por ejemplo. Otra cosa es que en realidad infringió la norma de tránsito, pero esta infracción no ocasionó el accidente. O sea, son temas distintos y al final todo va a terminar en absolución. Pero tu teoría va a tener un tema que tú debes tener como lineamiento a través de el proceso, claro, vuelvo y repito, dependiendo de la etapa en la cual tú hayas asumido el caso. Y eso debe de ser o debe de formar parte del contenido de los alegatos de clausura. ¿Sí? Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor, antes que nos van el tiempo. Por fin, argumentar. Vamos a ver el tema de la argumentación. Nosotros tenemos una narración fáctica y la argumentación va a tener que la narración fáctica de la contraparte. La narración fáctica de la contraparte, por ejemplo, en el caso que yo les estoy exponiendo, la tesis de la fiscalía. La fiscalía dice que mi patrocinado infringió una norma de tránsito, producto del cual ocurrió un accidente que le generó lesiones a la parte agraviada, en contrastación con mi narración fáctica. Sin embargo, señores magistrados, el Ministerio Público no les ha podido demostrar a lo largo de este juicio esa teoría. Lo que sucedió en realidad el día 6 de noviembre de tal, 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 y allí es donde tú introduces tu narración fáctica, lo que tú como abogado estás defendiendo, tu tesis, tu teoría del caso. Seguidamente dices, los elementos clave que fortalecen mi teoría del caso son la declaración de la parte agraviada, la declaración testimonial del PNP tal, la pericia de la fiscalía tal, tal, el acta que no dice absolutamente que mi patrocinado haya tenido algún tipo de intervención en este accidente. Y finalmente, la evidencia actuada en el juicio que sustenta tu teoría del caso.
Si me preguntan qué debe de contener, abogada, mi teoría de dentro de lo que serían los argumentos de clausura, mis alegatos de clausura, aquí los tienes, aquí te los presento. Consideraría yo que sería la forma más ordenada y también convincente para poderlas presentar. Siguiente diapositiva. Contenido de los alegatos de clausura. En la diapositiva anterior les he estado diciendo la narración fáctica, la contrastación con mi narración fáctica, los elementos clave que fortalecen mi teoría del caso, la evidencia actuada en juicio. Ya. Hablemos de cada uno. ¿Qué sería la narración fáctica? Se los puse en un ejemplo, pero aquí les desgloso un poquito la idea. Cuando hablamos de la narración fáctica, es porque va a tener un formato narrativo lo que diga el Ministerio Público. Se va a considerar el orden cronológico para poder alcanzar mayor persuasión y se va a narrar según el orden de testigos porque es estratégico. Siguiente diapositiva. Mis argumentos. Solidez. ¿Por qué mi tesis debe ser aceptada o por qué el juez me tiene que creer? Lo actuado en juicio. ¿Qué resultado exige la evidencia? Porque al final, la evidencia que tú has presentado, la prueba que ha sido actuada, tiene un objetivo, tiene finalmente un resultado. Porque no es que tú argumentes cuando estás haciendo la actuación probatoria, ya lo harás en estos alegatos de clausura. Y tu pretensión fundada. ¿Qué es lo que los jueces deben de hacer? Absolver a mi patrocinado por estas razones. Pero tienes que decirlo dentro de los alegatos de clausura. Siguiente diapositiva. Argumentación. Dentro de la argumentación deberían de tener en cuenta estos ítems que les voy a explicar. Las conclusiones deben poder seguirse de manera lógica, aunque no necesariamente de la prueba rendida, porque las conclusiones deben ser, porque las conclusiones tuyas como defensa tienen que ser preferidas versus las que ha sacado el Ministerio Público. ¿Por qué? El Ministerio Público dijo que mi patrocinado había infringido una norma de tránsito. Todo surge a raíz de la infracción de la norma de tránsito, en el ejemplo que les estoy poniendo. Pero saben ustedes que conducir es un riesgo permitido. Una infracción puede ser cometida y solamente podría tener una sanción de índole administrativa. Ya tendrá una sanción o se irá a un proceso penal si es que a consecuencia de ello, de esa falta de deber de cuidado, sucede y se lesiona la vida de una persona. Se genera lesiones, o sea, lesiones culposas. Entonces, tendría que demostrar el Ministerio Público que la infracción de tránsito que cometió mi patrocinado es la causa de las lesiones de la parte agraviada. ¿Con qué puedo acreditar eso? La verdad y de manera objetiva, testigos de una pericia. Una pericia que pueda determinar, y ustedes saben que los carros dejan esta huella de la llanta, y hacen todo un análisis técnico de qué es lo, y una reconstrucción de qué es lo que sucedió en ese momento. Pero si esta pericia existe, claro, existe, pero no dice que mi patrocinado tuvo responsabilidad predominante, porque fueron dos vehículos los que generaron el accidente, ¿por qué le tendrías que atribuir la responsabilidad de las lesiones? Ahora, una cosa es que diga que no tuvo factor predominante y otra cosa es más, que no diga que él ha infringido una norma, que no diga qué norma ha infringido, más grave aún. Entonces, si la fiscalía concluye que a raíz de la infracción de tránsito que cometió mi patrocinado ocurrió el accidente, que es la conclusión que está sacando el Ministerio Público, yo concluyo que la infracción que supuestamente habría cometido mi patrocinado no generó el accidente de tránsito. ¿Por qué? Esa es una conclusión una conclusión con la cual yo tendré que convencer al órgano jurisdiccional. La prueba indiciaria, vínculos,
relaciones, conclusiones, máximas de la experiencia y sentido común, especialmente aquella cuyo sentido no quedó claramente sugerido en la presentación de la prueba. Por ejemplo, si una persona, esto es un ejemplo como máxima de la experiencia, no digo que en todos los casos sea así, a manera de ejemplo nada más, porque las máximas de la experiencia también tienen un análisis distinto, ¿no? Lo normal es que una persona que comete un delito de tránsito, y digo porque es común, no digo que siempre sea así, es común, normalmente huye del lugar, y eso ya es otro delito, fuga del lugar del accidente de tránsito, así que y agravas porque de lo que son lesiones culposas y tiene una pena hasta de 4 o 5 años, ya con la fuga del lugar del accidente de tránsito, porque estás dejando a la persona herida, se agrava la pena, o sea, eso ya es otro delito. Entonces va a haber un concurso de delitos ahí que tener mucho cuidado. Pero si mi patrocinado luego del accidente acudió de inmediato a, al lugar, la llevó al hospital, estuvo al pendiente, si él mismo dijo, hagan la pericia, no puso ninguna oposición, acudió a declarar cuando lo llamaron y negó en todo momento que había infringido la norma de tránsito. Y es más, ya cuando hemos llegado a juicio y hemos hecho la etapa probatoria, los testigos dijeron que efectivamente quien habría cometido la infracción era la otra persona, era el otro procesado. Y es que no hay una prueba directa para eso, o sea, todo en realidad va yendo con indicios. El valor probatorio de la evidencia, hasta qué punto la evidencia de la prueba te va a dar como resultado tus proposiciones fácticas, la prueba de refutación, las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos que vas a encontrar, por ejemplo, en mi caso, en la pericia. Es importante. Vamos con la siguiente diapositiva. Uy, ya estamos 9:10. Voy a estar 10 minutos más, así que dejen sus preguntas ahí. Voy a tratar de apurarme un poquito más. Un buen argumento tiene que tener inferencia, detalles y explicaciones de la prueba, un comentario sobre el comportamiento y la credibilidad del testigo. Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor. Una buena historia es lo que tú tienes que llevar a ese juzgado, a ese órgano jurisdiccional. Una historia convincente. Y para que sea convincente, para que tengas una buena historia, debes tener, como te aconsejo, como atributos los siguientes. Tema. Tienes que tener un tema. Recuerda, tu teoría de caso va con un tema que tú manejas a lo largo del proceso. Secuencia de hechos con consecuencias y acción. Un orden. ¿Qué es lo que sucedió? Y para eso recuerda que primero estás brindando cuál es la hipótesis que maneja el Ministerio Público. Ejemplos concretos y específicos. Un conflicto y una solución. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Mis objetivos deben de seguir la siguiente línea. Si es que no me escuchan, por favor me lo dicen porque me acaba de aparecer un mensaje que dice su conexión es inestable. No vaya a ser que estoy hablando y no se me esté escuchando. Ahí me avisan, por favor. Sí, se Ya. escucha todo perfecto. ¿Sí? Ya, Sí, sí, sí. gracias. Listo. Mis objetivos, ¿qué pretendo? ¿Por qué deberían aceptar mi petición? ¿Cómo pueden hacerlo? Eso ya lo hemos explicado un poquito más arriba. El derecho, recuerden que les dije, tiene que existir ahí dentro de tu argumentación el derecho. Es necesario el análisis jurídico amplio y detallado. Recuerda que tus alegatos de clausura tienen que ser didácticos, breves, convincentes. Entonces, el análisis del tipo penal, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, si ese tipo cuenta con atenuantes, con agravantes, porque cuando hablas de derecho de fondo y el derecho que rige el proceso. ¿Y qué es lo que necesita el juez de ti como abogado en tus alegatos de clausura? Estándares de prueba, idoneidad probatoria y las reglas de exclusión. Entonces son los 3 puntos que deberías de manejar dentro de tus alegatos de clausura. Pero como consejo, no de manera extensa. Repito nuevamente, la brevedad es el manjar de los jueces. Pero esta brevedad no debe de omitir
información relevante si estás haciendo un análisis del tipo penal, que definitivamente lo tienes que hacer. Para que suceda el delito de lesiones culposas, tiene que existir primero la infracción, claro, por accidente de Estimados participantes, hay que esperar un rato a la doctora. Ha tenido un problema de internet. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Sí, sí se Mm, escucha. Sí se Ya escucha, se doctora. cortó, ¿no? Ya, Sí, lo siento, colega. Es que justo me está apareciendo mensajes este, de que con- tengo conexión estable. ah, ok, Ya, ok. ya, igual me avisan, ¿ya? Ya estamos por terminar. Ujú, Bien, el temita puede ser formulado en términos de principios, obviamente al tribunal lo que hay que darle es importancia de la verdad material sobre la verdad formal y el principio de equidad, que es un criterio de interpretación que se sobrepone a las normas para que sus alegatos de clausura puedan tener mayor solidez. Y aquí ya les doy unos tips más porque básicamente les he explicado ya la esencia, pero les doy unos tips adicionales de cómo deben de empezar antes de armar sus alegatos de clausura. Empiezas mentalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Distintas posibilidades, desde la historia cronológica, desde el delito hacia atrás, desde la víctima, desde el imputado, desde el hecho sobre que reposa todo el caso. Y honestamente, como les digo, lo primero es, y como siempre decimos en el estudio y nos dice nuestra jefa, conoce tu caso. Una vez que conozcas el caso, y me olvidaba, desde el momento que se asume la defensa, es muy importante y yo les aseguro que la solución siempre sale de la boca de sus patrocinados, de sus defendidos. Si es una persona que ya está privada de su libertad, ideal es que vayan al penal y conversen. Yo les aseguro que sea culpable o no sea culpable, escuchándolo van a nutrirse de mayor información. Porque evidentemente la fiscalía en la mayor parte de oportunidades va a plantear cosas que no son ciertas, las va a exagerar. A veces sí va a decir cosas que sí son ciertas, o sea, no digo que no, pero es muy importante escuchar a ambas partes, ¿no? Y en este caso a su patrocinado. Y si no corresponde que defiendas por una absolución, entonces corresponde que le des una solución, una conclusión anticipada, por ejemplo, ¿no? Antes de llegar al juicio y que hagas todo de lo que estamos hablando nosotros. Entonces, importante, ver las posibilidades que se manejan dentro de la esfera de ese caso que ustedes asuman. Y bueno, eso sería, y entiendo yo que, a ver, vamos a revisar acá ya. A ver, a ver, a ver, a ver, chats. ¿Hay Acá. preguntas en el Sí, chat? sí, 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 ya las tengo acá. A Ok, ver. Y, proposiciones fácticas sería la primera. Es proposiciones fácticas. En caso de antecedente, el alegato que el fiscal advierte que no podrá probar el tipo penal. Ajá. Encaje en otro tipo penal. Eh, no, claro, no tendría. O sea, en realidad. Cuando se presenta la acusación, puede tener, para la pregunta de Pablo Emilio, gracias Pablo Emilio por tu pregunta y tu comentario. Tiene la oportunidad de poder hacer la adecuación, pero evidentemente, este, por ejemplo, cuando se presenta la acusación, tiene una imputación, vamos a decirle así, principal y una alternativa. Entonces, para no, por eso saben dónde pasa en los delitos de colusión y negociación incompatible. Es típico, es claro ejemplo, ¿no? Cuando algo no encaja en este tipo de negociación incompatible, le meten. Pero definitivamente no es que puedes
obviamente existe el principio de Iurat Novit Curia. Entonces se entiende que el juez conoce el derecho y si algo está mal lo tiene que corregir, pero no puede pronunciarse por hechos que no han sido alegados y por un tipo penal que no ha sido formulado, a menos que estuviera dentro de la imputación alternativa, ¿no? O sea, tendríamos que ver eso, ¿no? Porque, como tú bien lo has dicho, no hay la oportunidad de poder debatir. Y estarías vulnerando gravemente, porque obviamente cada tipo penal tiene desde el aspecto objetivo y desde el aspecto subjetivo sus propios elementos. Es como que, oye, yo perdí toda la oportunidad que tuve, por ejemplo, en una excepción de improcedencia de acción, en una etapa intermedia, de poder cuestionar los presupuestos. Yo perdí toda mi oportunidad en un sobreseimiento, en un causal B, de poder cuestionarlo, ¿no? Lavado de activos, ok. Claro, sí tienes razón. Lavado de activos netamente es prueba indiciaria, pero obviamente este tipo de prueba indiciaria tiene su estándar también. Es jurídicamente válido que el abogado defensor alegue la clausura, insuficiencia de la inferencia lógica, basándose únicamente en la existencia de contraindicación no probada, pero verosímil. ¿Cuál es la de los casos de cadena de inicio? Miren, en ese tema de lavado de activos, eh, existe el tema de la prueba por indicios. Este es el caso, si no me estoy equivocando, es el caso de Toledo. Creo que por ahí lo tengo. Habría que, ya, si quieren, ahí voy a dejar mi número y me pueden preguntar. No lo tengo a la mano el número. Creo que sí, es el caso de Toledo. Y ahí te manejan claramente el tema de la prueba por indicios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del estándar de la prueba por indicios y más aún en el tema del lavado de activos, este tiene que manejarse con mucho cuidado porque hay, por ejemplo, tú me dices, únicamente en la inexistencia de una no sé si dice indicación no probada, pero verosímil, la razonabilidad que maneja el juzgado para dar como probado un hecho cierto, sobre todo ya en el aspecto subjetivo, te indica, porque recuerden ustedes que como es un delito doloso, ya el tema del comportamiento, si estás hablando de actos de autolavado o estás lavando o estás, perdón, hablando de actos de un deber presumir, eh, tiene que manejar un mayor estándar para que tú digas que existe el tema de lavado de activos. O sea, evidentemente, por ejemplo, ¿no? El tema de la pericia, que es la prueba privilegiada en el delito de lavado de activos, que salga que tengo un desbalance patrimonial, ¿será suficiente para poder condenarme? La respuesta es que ya hay jurisprudencia que dice, por ejemplo, que no, el tema de la pericia, no es que se diga, no es que se sancione el lavado de activos porque tengo desbalance patrimonial, por ejemplo, sino que ese es un indicio, que no tuviste cómo justificar ingresos y tú compraste, o sea, lavaste dinero, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Pero este tema de dónde se desarrolla, ese es en el caso de Toledo. Ahí me escriben los que desean. Bueno, en todo caso sería a ti, estimado, para poderte ayudar mejor. Ya. Aniel, castigo de participante, ya listo. Pues si un documento fue admitido como prueba, ya, dice, si un documento fue admitido como prueba, pero por un error de logística, no fue exhibido ni leído, literalmente durante la etapa de adecuación probatoria. Ok, citar textualmente su contenido. Claro. Y es más, yo creo que si es el mismo abogado, que entiendo que es, si fuera en tu ejemplo Pablo Emilio, el mismo abogado tendría que cuestionar antes de llegar a los alegatos de clausura en la etapa probatoria. Pero finalmente tú dices, ¿no? Fue admitido como prueba. O sea, está dentro del auto de enjuiciamiento. Si está dentro del auto de enjuiciamiento, definitivamente es parte del expediente. Cuando no es parte del expediente, ahí no puedes. Pero yo diría que lo más recomendable es que esto sea cuestionado dentro de la etapa probatoria. Y si no fue cuestionado, pues no te quedará más que hacer remitirte al auto de enjuiciamiento y decir que fue admitido. Y esto prueba tal, tal, tal cosa, ¿no? Pero sí, lo ideal es que sea cuestionado allí, ¿no? Antes de que entres a los alegatos de clausura. ¿Puede el abogado de la defensa citar textualmente su...
A ver, ¿puede el abogado de la defensa citar textualmente su contenido basándose en el principio? Es que en realidad el término de la comunidad de la prueba es un término que tú utilizas cuando estás lo normalmente, ¿no? Lo normal. Estás en la etapa probatoria, ya en una etapa intermedia. Ofreces tu prueba. El Ministerio Público ofrece su prueba. Útil, pertinente, por tal, 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 tal. Supongamos que recién has asumido el caso y tú no has ofrecido ninguna prueba. Pero sabes que de las pruebas del Ministerio Público tú puedes probar la inocencia de tu patrocinado. Entonces lo que dices, por principio de comunidad de la prueba, ofrezco tal. Lo mismo que ofreció el Ministerio Público, lo ofrezco yo. Eso estás diciendo en otras palabras, ¿cierto? Pero lo cierto es que si obra en el expediente esa prueba, y si obra en el expediente, ni siquiera tendrías que decir comunidad de la prueba, ¿no? Es parte del expediente. Y si es trascendental, pues con mayor razón. Y ahora, si no se toma en cuenta y lo que fuera, pues habría que ver también a quién es atribuible, ¿no? A quién es atribuible. Ya, y acá había una pregunta más. Yo vi una pregunta, algo de sesgos. Acá está. A Leiva dice, en el interrogatorio tienes partes, acreditación, hechos y sesgos. Ajá. Me voy a dejar un ejemplo de sesgos, ya. En interrogatorio, los sesgos vienen a ser distorsiones cognitivas. Y esto afecta la forma en que un testigo percibe, recuerda o relata los hechos. Entonces, recordemos que existe el refrescamiento de memoria en el nuevo código. Bueno, ya no es nuevo código, pero en el código actual que manejamos debería ser utilizado, ¿no? No implica necesariamente que estuviera mintiendo, pero sí afecta la fiabilidad de su testimonio. En juicio no se acusa al testigo de mentir, sino de no ser confiable por el sesgo que lo condiciona. Ahora, por ejemplo, ¿no? Un sesgo de confirmación. El testigo interpreta los hechos de manera que confirme una creencia previa. Pues un ejemplo puede ser el familiar de la presunta víctima, pues en casos de agresiones contra la mujer o delitos contra la libertad sexual, ¿no? El vecino que tenía mala opinión del imputado, por ejemplo. Policía que llega con una hipótesis previa. Algo, por ejemplo, interesante que acabo de ver justo anteayer, hablando de los sesgos, y que sí es tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional, es en los casos de difamación, injuria, ¿no? Que no van en sí, en lo que van es con querellas. Y yo he leído una sentencia que decía que existía enemistad entre uno de los testigos, que estaban acreditando la hipótesis del querellante, y que no fue considerado como indicio. Que dijo, está probado que existe una enemistad. Entonces, no es que esté mintiendo, pero sí le quita fiabilidad a su declaración. Bien, me encantaría seguir, pero yo debo desconectarme porque tengo unas clases. Entonces, Ok, más gracias. Yo les estoy compartiendo en un momento diapositivas en PDF. Igual, si gustan, pueden pedirle mi número a los organizadores y ahí yo les puedo compartir algún material adicional que a mí me ha servido, sobre todo al doctor, porque ese temita de los indicios está en esta sentencia de Toledo. Te puedo ayudar con eso, quizá, ¿no? Viendo que ahorita justo hay un tema en la tercera sala penal nacional. ¿Ya? Listo. Eso muchas sería gracias, por doctor. ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Parte de la Asociación Jurídica Derecha en Línea está agradecida y este siempre será su casa para usted. Muchas gracias y gracias a los participantes. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.